que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco mucho que nos acompañen hoy, arrancando semana eh, por dicha es horario normal de 2 a 3 de la tarde y pues a través de todas las plataformas en las que acostumbramos a transmitir para ustedes. Estamos en vivo en radio, estamos a través de internet, estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental. Estamos en Canal 2 esta noche, estamos en los servicios de podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo le agradezco mucho a don Gerardo Castain que esté con nosotros, criminólogo, una de las personas más reconocidas en el país en este ámbito. Por supuesto, yo quiero hablar con él, no solo sobre la desaparición de Gabriel, sino sobre la respuesta en acciones judiciales de la desaparición de Gabriel. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Muy bien, Randall, y gracias por la posibilidad de aportar a la ciudadanía muchos aspectos que se ignoran y se producen algunos conceptos sobre la policía errados, ¿verdad? Pero es cuestión de que se les informe adecuadamente lo que ocurre cuando hay un caso precisamente de esto. Este debe ser, esto con lo que voy a empezar, podría ser errado, don Gerardo, un criterio errado. Pero es que por lo que yo he visto en campo, y porque en campo tenemos, por supuesto, periodistas cubriendo la búsqueda, lo que me ha parecido a mí, infiriendo, digamos, de esa situación, de lo que vemos en el campo, es que prácticamente se han guiado en la primera semana en aquí huele feo, aquí no huele feo, aquí hay, pues suena horrible, aquí hay sopilotes, vamos a hacer la búsqueda ahí. Y uno no ve, digamos, como una estructuración de la investigación de que se base en información obtenida por seguimientos, por análisis del teléfono, por el análisis de dónde estuvo el teléfono, por entrevistas con el sospechoso, y más bien ve una cosa un poco accidentada, se lo digo desde afuera, guiándonos por elementos que van apareciendo cada día, don Gerardo. Sí, claro, no, y tienes razón, Randall. El asunto es que, vamos a ver, cuando hay un caso de este tipo, igual que el de Allison, en el momento en que se produce y la opinión pública tiene conocimiento de esto, se empiezan a producir una serie de informaciones, tomando la información como datos que llegan sin procesar, sin verificar y sin ordenar. Entonces, allá ahí empieza un problema, ¿verdad? Para uno como jefe es bastante complejo el manejo de la situación porque esas informaciones desde esa perspectiva hay que verificarlas. Todo lo que se hace o lo que hace la jefatura en el planteamiento es precisamente ir agotando todas esas informaciones que llegan. Entonces, tengan plena seguridad los ciudadanos que la policía judicial no se va a ir así. Mira, este potrero parece raro, pero no, siempre hay informaciones que dirigen la investigación o la búsqueda, como sucede últimamente en algunos sectores de una región, pero sí van bien orientados, ¿verdad? Van bien orientados, son trabajos sumamente
cansados. Yo estuve ahí un día, vi el trabajo de los compañeros de la delegación de Cartago, que son excelentes, una experiencia bárbara que tienen, y el hecho de meterse ahí no a buscar, que ese es un problema que hay, sino a observar, tomando la observación como un escrutinio mental activo que se hace con los sentidos dirigidos por la inteligencia, o sea, no es cualquier cosa. Ahí el problema más bien es que la gente que llega a ayudar, cuerpos de socorro y algunos otros grupos, tal vez no tienen la experticia, no es culpa de ellos, pero no tienen la experticia de observar y tratar de detectar detallitos pequeñitos, en el caso de que eso resultara cierto. Entonces puede ser un cabello, un poquito de tela, un huesito, una astilla de hueso, porque se presenta un fenómeno cadavérico en esos lugares, que es la antropofagia cadavérica precisamente, y que consiste en la acción de los animales sobre el cadáver. Entonces ya no hay que usar un cadáver, en la mente de uno no tiene que estar un cadáver, sino que tienen que estar ya otras imágenes, huesitos o pedazos de tela, cabello, y fue algo de lo parecido en el caso de Allison en Ujarrás. El trabajo es muy complejo, pero sí la ciudadanía debe tener confianza en que es un trabajo basado en indicios, que no es lo mismo que evidencias. Entonces esos indicios hay que agotarlos, no hay otra, ¿verdad? Claro, puede ser que uno con poco expertise desde afuera, don Gerardo, lo vea de alguna manera así. O sea, uno dice, mira qué raro, hasta ayer, una semana después, dan Sí, a sí, sí. conocer los videos de, hey, si alguno va en el carro o que se lo topó, avísenos y uno dice, ¿por qué no lo dieron a conocer antes? ¿A usted qué le ha parecido la investigación, don Gerardo? Sí, sí, es una investigación normal, con agotamiento de informaciones, con la información, que es lo que ya les dije, ¿cómo se define? Tiene que convertirse en inteligencia, o sea, hay que verificarla y ordenar todos esos datos que hay. La investigación está bien, hay un momento en que, bueno, puede ser que y eso no lo digo yo oficialmente, pues no puedo, pero por la experiencia yo le puedo asegurar que eso era parte de otro frente de investigación, o sea, se estaba haciendo una cosa y paralelamente se estaban haciendo otras cosas, o sea, no es solo eso. Tal vez sí, la gente tiene razón de verlo desde afuera y decir, bueno, es que están en eso y no saben qué indicio, por qué se originó la búsqueda, pero por otro lado hay otros investigadores que están agotando frentes de investigación también, ¿verdad? Permítame ordenar un poco el programa, Gerardo. Vayámonos al domingo hace 8, es decir, al día del rapto. ¿Ok? No hay un secuestro como tal, no hay un homicidio, hay un rapto donde una persona vulnerable, una bebé de 9 meses, está desaparecida y empieza una cosa compleja porque es una lucha contra el tiempo. ¿Cómo se maneja una investigación de este tipo, un rapto de un menor de edad? ¿Cómo se empieza a manejar? ¿Se trata de ubicar al sospechoso de una vez y retenerlo? ¿O se da tiempo para hacerle algún seguimiento y que caiga y que nos dirija hacia dónde están los restos? ¿Cómo se hacen o los restos o la bebé? ¿Cómo se hace en estos casos donde hay una víctima, un bebé con vida, raptado, don Gerardo? Sí, claro, hay un periodo que no es muy largo de análisis de la situación, ¿verdad? Una de las cosas que hay que hacer, es contener y evaluar, o sea, evaluar toda la situación, y ahí procede generalmente, respetando lo que hagan o hayan hecho los compañeros, es de entrevistar a la última persona que vio a la víctima, ¿verdad? En este caso una bebé, en las condiciones que sea, y empezar por ahí a la entrevista para sacar indicios que orienten precisamente la investigación. Podría ser que haya una búsqueda, podría ser que haya que entrevistar a otras personas para ir estableciendo un tejido que permita, desde el punto de vista de investigación criminal, establecer frentes de investigación. Entonces, esto es sumamente importante. eh, Vale mucho la experiencia que tengan los investigadores. Ya le digo, en esa delegación hay excelentes investigadores con mucha experiencia. Entonces, ese punto ahí es el que va a irradiar frentes de investigación, como por ejemplo la búsqueda en un lugar, la búsqueda en otro lugar, y no es antojadizo, yo le puedo asegurar eso.
Don Gerardo, cuando una víctima está con vida o uno presume que está con vida, ¿cuánto presiona el tiempo que va pasando? ¿Cuánto es el momento clave, 48 horas, 24 horas, para establecer las primeras acciones en pro, primero de recuperar o de salvar una vida y después de resolver un delito? Sí, sí, claro, no hay tiempos definidos, como decir, son 2 días si se encuentra, un día y medio o una semana. Eso depende de muchos factores que tienen que ser sometidos a valoración para seguir o no seguir en una búsqueda. Hay una escala, más o menos, hay una escala del 1 al 10, con el 10 de mayor valor, y ahí se van estableciendo las prioridades que se tienen que realizar. También hay reuniones que se hacen de análisis. Es un trabajo bastante complejo para ver qué más puede ocurrir. Mientras eso lo están haciendo los investigadores, está entrando un montón de información, pero es que es fantástico como entra información cuando se da un caso de esos. Cada persona tiene en su cabeza, fue igual que el caso del psicópata, por ejemplo. Cada persona tenía un psicópata chiquitito en la cabeza y eso se lo comunican a la policía. Entonces, llega un momento en que hay una saturación y eso implica también un atraso, ¿verdad? Estar corroborando todas esas informaciones, pero la experiencia, y sobre todo que esa delegación tiene la experiencia del caso de Allison, le va a permitir ir estableciendo fluidez en la investigación, pero no hay un tiempo definido, como decir 24 horas, claro, a la mayor brevedad posible, sin apresurarse y dejar pasar alguna otra posibilidad, eh, pues se agota el tiempo, vamos a ver, vital para establecer alguna otra situación, ya sea que aparezca con vida o otra cosa. Don Gerardo, cuando un delito es latente, o sea, es decir, cuando sigue desarrollándose en el tiempo, porque no es que a alguien le robaron el teléfono y ya se dio el robo, es que la víctima sigue latente, sigue con vida, ojalá. Cuando esas cosas pasan, ¿cuánto puede jugar el investigador o los investigadores con qué hacer? Le voy a poner un ejemplo. Y aquí yo no soy experto en nada, pero estas algunas preguntas que me ha hecho la gente. Yo sospecho, ¿ok? Yo soy investigador, sospecho del tipo este detenido. ¿Ok? A veces no es mejor valorar y decir, un momento, no lo detengamos, nada más hagamos un seguimiento completo para ver dónde va, qué revisa, si va a dejar pañales a algún lado, con quién habla, cómo se mueve, a quién le manda mensajes de texto, en lugar de ir a detenerlo de una vez y no permitir que pase nada más, como pasó en este caso, que le allanaron la casa al día siguiente y quedó detenido, Gerardo. Un investigador no puede decir suave, no lo detengan de una vez, sigámoslo de manera controlada. Sí, ahí, Randall, hay una situación técnico-jurídica antes de 1998, y los investigadores éramos protagonistas en la policía judicial, pero después de 1998, con el nuevo Código Procesal Penal o el Código Procesal Penal que está actual, aparece una figura técnico-jurídica que se llama dirección funcional, que es la supervisión y control jurídico del fiscal sobre la investigación criminal. Muchas de las decisiones que se toman son consensuadas. O sea, la figura estelar ahora es el fiscal o la fiscala o la persona que sea a cargo ahí en el Ministerio Público. Y entonces hay muchas de estas decisiones que son de tipo jurídico. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, en este caso, de que ese sujeto era el que estaba más directamente ligado a la situación, porque podríamos hablar de un delito en proceso, podría ser también que tomara otras decisiones. Si la niña estuviera viva, por ejemplo, y nada más es una hipótesis, de que decidiera acabar con la existencia física de la menor para evitar alguna otra consecuencia para él, y sería mejor detenerlo y habiendo suficientes elementos legales para hacerlo. Pero créalo y crean los ciudadanos de que la decisión es consensuada, es bien analizada y es lo mejor que se puede hacer.
Pero, don Gerardo, el que define si se detiene o no, o sea, vamos a ver, la última palabra en estas decisiones la tiene el director funcional de la investigación. Entiéndase el fiscal. Sí, claro, claro, siempre hay una relación, ¿verdad? Hay una relación entre los investigadores y el fiscal, y el fiscal sí toma, de acuerdo a la ley, debe tomar la última palabra para tomar una decisión. Hay también el Ministerio Público, gente de experiencia y que analizan adecuadamente todo con calma y toman las decisiones que, vamos a ver, tácticamente y legalmente sean las mejores. Uno, yo sé que todos tenemos como sospechoso al señor este que está detenido, ¿ok? Pero ¿qué elementos tiene que evaluar un investigador para dar a, a esta persona como sospechosa, don Gerardo? Un día Jesús hablaba con Randall Zúñiga y le decía, bueno, supongo que lo deben de tener ubicado en la escena con videos, con testigos, debe tener un motivo para haber hecho esa situación de hipótesis que era la prueba de paternidad que era esta semana. ¿Qué evalúa un investigador en estos aspectos para definir si una persona efectivamente es sospechosa, don Gerardo? Sí, claro, tienen que haber, ya le digo, indicios vehementes, constitucionalmente se establece así para que una persona sea detenida, aprendida, deben existir indicios vehementes de que ha cometido un delito. Y en ese caso, vamos a ver, hay cuestiones íntimas dentro de la investigación que o sea, las otras personas no conocemos, pero hay que acordarse que estaba la menor, que ella tiene que haber dado información de algún tipo, vecinos, cámaras de seguridad, y hay otra serie de elementos que pueden ubicar a una persona, y está bien el término que usted utilizó, Randall, en una escena. Porque la escena es distinto al escenario del crimen. O sea, está el escenario del crimen y están las escenas del crimen. Si lo ubican en las escenas, eso es importante y sí es un factor necesario para que procedan bueno, y al dictamen de la prevención preventiva del sujeto, ¿no? Sí, sí, realmente es muy interesante cómo uno a veces tiende a opinar sin conocer los detalles de la policía. Lo que pasa es que a veces incluso a mí me dicen, pero ¿qué les dice la policía? Y lo mismo que les dice a ustedes. O sea, es decir, Sí, yo sé que yo sé mucho menos de lo que sabe la policía del caso. ¿Ok? Pero ¿qué recursos tiene de inmediato la policía judicial cuando pasa una situación de este tipo? Por ejemplo, los rastreos telefónicos, no las intervenciones, sino los rastreos. Saber dónde estuvo el celular de una persona, sí, definir las pruebas de ADN, definir, no sé, el tipo de balas utilizado. Esas cosas las tenemos en Costa Rica para obtenerlas en cuestión de sí. horas, don Gerardo, o tenemos que esperarnos semanas para tener un rastreo telefónico y semanas para tener una prueba balística y semanas para tener una prueba de paternidad. Sí, tal vez en el sentido, vamos a ver, el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, principalmente y básicamente se compone de tres departamentos. Está el Departamento de Investigación Criminal, que es donde está la Policía Judicial. Está el Departamento de Medicina Legal, que es donde está patología principalmente y la clínica médico-forense. Y está el Departamento de Ciencias Forenses, que es donde se encuentran los distintos laboratorios de criminalística. En estos dos, medicina legal y los laboratorios de ciencias forenses, si hay un exceso de trabajo, ¿verdad? Y dependiendo de muchos factores, los estudios, que son estudios muy pormenorizados, tienen que hacerlo bien y realizar el dictamen. Y si aquí puede haber más tiempo invertido para efectos de una investigación. Sin embargo, si es un caso delicado, perfectamente el director del organismo de investigación judicial o el mismo fiscal puede solicitar algún tipo de tratamiento especial para esos dictámenes que van a servir para orientar mejor la investigación, Randall, y ahí sí tiene razón. Sí, porque digamos, no sé, don Gerardo, vamos a ver cuándo fue.
la apertura del teléfono celular fue el jueves, por ejemplo. Y uno, por supuesto, de todos los demás que no somos policías, nos basamos en lo que vemos de, no sé, en películas o leemos en libros. Y uno espera que inmediatamente alguien decomise el celular y diga, revíseme por dónde estuvo este celular y media hora después le digan, tome, aquí está. Y entonces usted toma decisiones. Me parece que en la vida real los procesos son mucho más lentos, don Gerardo. Sí, 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 pero hay decisiones que se toman en base a la tecnología. Lo que pasa es que los ciudadanos no lo captan. Aparte de eso, también en la mayoría de ocasiones no es conveniente estarle dando tanta información al ciudadano, porque hay ciudadanos, la mayoría muy buenos, pero dentro puede haber alguien que está involucrado también en la situación. Entonces, hay algo que se llama compartimentación, lo usan mucho los terroristas. O sea, lo que yo sé no lo sabe el otro y lo que sabe el otro no lo sabe el otro. Y este tipo de compartimentación táctica sí se debe utilizar, ¿verdad? No se debe dar todo a la publicidad, a pesar de que se forme un mal concepto de la policía, ¿verdad? Y del Ministerio Público. Y digamos, en este caso, usted que estuvo en la búsqueda, pero yo estoy segurísimo también, don Gerardo, que o le han consultado, le han pedido consejo, o usted ha conversado con agentes del OIJ. Es decir, la zona donde inició la búsqueda desde la semana pasada está dirigida por el rastreo telefónico, por los testigos, por los videos. O sea, hay elementos tecnológicos que apoyen que estemos realizando la búsqueda donde la estamos realizando. Sí, posiblemente, yo en realidad la participación mía no ha sido directa, fue más bien de un equipo especial que tiene el Colegio Universitario de Cartago, gente que tiene conocimiento sobre esas cosas, y fue una participación en el campo. Lo que sí le puedo contar que me ocurrió es que yo me llevé al grupo a un lugar y después dijeron que no, que ya en ese lugar no, sino que era en otro. Supongo que se basaron en algo y así debería ser. Lo que pasa, ya le digo, bueno, son conocidos, son amigos y de todo, pero no nos, por lo menos yo no me involucro en eso, ni ellos me van a dar a conocer alguna situación que no sea, o que sea más bien demasiado importante, pero yo estoy seguro por la experiencia de que se han tomado decisiones en base a esos recursos que dice usted que tiene la policía, tenga plena seguridad, y si no se hiciera, estarían desperdiciando posibilidades muy buenas, ¿verdad? Cuando usted era agente y jefe del OIJ, don Gerardo, no había cámaras cada 10 metros como hoy las hay. ¿Qué ventaja les da esto? Poder, digamos, decir, mira, sospechamos que Gerardo, bueno, perdón, para no usarlo usted, sospechamos que Randall Rivera tuvo el recorrido de la Uruca a Cartago. Entonces, bueno, están las cámaras del Repretel, están las cámaras del peaje, están las cámaras del tránsito en la sabana, hay un hotel en la sabana que tiene cámaras hacia la calle, y ahí pueden ir siguiendo el recorrido para confirmar que voy, o sea, que voy en esa dirección. Cuando usted era jefe del OIJ, eso no había. ¿Cuánta facilidad le permite al OIJ respecto a indicios estos recursos? Sí, claro, y también está bien utilizado el término de indicios, porque el indicio es algo que da a conocer de que algo pudo haber sucedido. La evidencia ya liga directamente un material o una sustancia al delito. Pero era, bueno, antes sí, claro, era más difícil, pero teníamos una ventaja que no tiene ahora la policía. Nosotros podíamos interrogar al imputado, ahora no. Y es algo que la gente tiene que comprender, que no comprenden. Ya le contesto el resto, Randall. Entonces, mucha gente a mí me ha dicho, pero ¿por qué no lo agarran y lo interrogan hasta que diga, y ahí lo tienen hasta que diga? Es que el asunto no es tan fácil, lo que le explicaba al principio. Ahora, el encargado de interrogar al imputado es el fiscal. Pero para que el fiscal interrogue al imputado, tiene que estar el abogado defensor, y hay constitucionalmente una garantía para el imputado. Él no está obligado a declarar en su propia contra. Entonces, el abogado defensor, haciendo acopio de la ley, lo que le va a decir es que se abstenga a declarar, sin que eso sea una culpa, aceptar una culpa de un delito. Entonces se complica la situación. El trabajo del fiscal y el trabajo del OIJ, de los agentes en el campo, es terriblemente delicado, más ahora que antes. Entonces,
por ejemplo, una de las cosas que se deberían de cambiar es darle chance o autorizar o de alguna manera hacer que los agentes del OIJ puedan interrogar a los imputados más en ciertos delitos, porque es un perfil especial. El ser investigador judicial es un perfil que no lo tiene cualquiera. Entonces, se da la posibilidad de interrogar al imputado, y esto es algo que deben de incluir en las modificaciones de la ley. Definitivamente, como está la situación ahora, no podemos ser más garantistas que el Papa, ¿verdad? O sea, no podemos darles todos los derechos humanos a los imputados y dejar a la ciudadanía a expensas de lo que el AMPA quiera, ¿verdad? Entonces, eso lo debería la Asamblea Legislativa, estoy seguro que van a escuchar algo de eso, tomarlo en cuenta para que se modifique la ley en ese sentido casi que obligatoriamente. Sí, don Gerardo, esto que usted ha dicho, creo que nos los han comentado a todos los que tenemos por A o por B ver con este caso. ¿Qué es? ¿Por qué no agarran al sospechoso y le sacan los detalles? ¿Por qué no lo sientan? Sí, sí. Es más, todavía peor, yo decía, qué raro, que justicia de una vez lo proteja y diga, no vamos a decir la cárcel en la que va. Voy a decir algo horrible. Prepárense la gente que está viendo el programa porque podrían criticarme mucho. Pero digamos, yo diría, vea, señor X, lo voy a llevar a San Sebastián donde están la gente en prisión preventiva. Voy a pararme y voy a decir, él es el sospechoso de la chiquita. Cuidado, le hacen algo, ¿verdad? Pero es él el sospechoso de la chiquita. ¿Ok? A menos de decirle, a menos de que usted acepte darnos detalles y entonces yo lo meto en una celda en otro lado. Y la gente cree que uno puede negociar, digamos, que el Estado puede negociar esas cosas y la gente, y puede haber un policía bueno y un policía malo en el interrogatorio y no se puede hacer nada de eso aquí, don Gerardo. Nada. No, de acuerdo a la dirección funcional y de acuerdo a la constitución política, ¿verdad? La persona o el imputado tiene derecho a la defensa antes, que era otra cosa, y se lo digo honestamente, antes nosotros agarramos un asesino y le decíamos, no llame no pida abogado, aquí vamos a conversar y conversamos. Por lo menos de mi parte nunca hubo una agresión física, y se lo puedo asegurar de corazón. Y funcionaban las cosas. Lo que pasa que ahora no. O sea, no, nada de eso. A mí me llama gente, y está bien que enfocara, Randall, esa situación, me llama gente y me topo gente en la calle y me dice, pero Gerardo, ¿por qué no lo agarran y lo meten un poquito a la cárcel unos días? Ahí que lo agarren y le hagan cosas, lo sacan medio moribundo, le dicen que diga, o si no lo vuelven a meter, nada de eso se puede hacer. Esas son pensamientos yo podría decir, bueno, buenos, pero no es correcto que se haga de acuerdo a la constitución política, de acuerdo al código procesal, ¿verdad? No, al código penal, no se puede hacer, no se puede hacer. Por eso les digo, el trabajo de investigador criminal en el OIJ, ahora más que nunca, es sumamente delicado, está lleno de creatividad, de imaginación, de uso de la tecnología, tiene que conocerse la tecnología bien. Es una situación muchas veces un poco desesperada, pero hay que tener confianza. Ya les digo, la delegación de Cartago es una de las mejores, tiene gente de mucha experiencia, tienen esa tranquilidad que lleva esa experticia, y estoy seguro que va a tener buen resultado la situación. Hay que tener calma, definitivamente, ¿verdad? Claro, yo no pretendo que agarren y lo malmaten y le saquen eso así. Lo que pasa es que a veces veo incluso, como por ejemplo, justicia anuncia de una vez y dice, no vamos a decir en qué cárcel está. Digo, eso no es agredirlo físicamente, pero de una vez podrían condicionarle esa ayuda de no decir en qué cárcel está a que diga, a que colabore con las autoridades. No hay ninguna, pareciera, forma de negociar a menos de que el fiscal o los fiscales, que son los que indagan al sospechoso, logren algo, don Gerardo. Sí, hay una posibilidad, Randall. Vamos a ver, si es una organización criminal, podría ser que bueno, no puede ser el Ministerio Público, y yo no estoy de acuerdo, pero es por ley, el Ministerio Público puede negociar con un imputado y ofrecerle sacarlo incluso del problema, siempre y cuando declare en contra de los otros, que ahora eso es delicado, pero no me quiero meter en eso. Pero en este caso podría ser que el Ministerio Público le ofrezca al imputado y a su abogado defensor
algún tipo de juicio abreviado, ¿verdad? Y que él acepte las responsabilidades, conste que podría ser constitucional y lo imputan y lo vamos a ver, hay una sentencia condenatoria. Pero sí, el Ministerio Público tiene esa facultad. En delito grave yo no estoy de acuerdo por lo menos. O sea, de conseguir la evidencia y que sea merecedor de la condena que le vayan a aplicar y que la cumpla integralmente, no el año de 9 meses y nada de eso, ni el 55, que estén en la cárcel. Es la única forma de ser ejemplarizantes en esto. Don Gerardo, yo recuerdo que en algún caso que investigué, parte de la prueba que se presentó a un juicio, un caso de secuestro extorsivo, que lamentablemente terminó en muerte, eran las declaraciones de uno, había 4 sospechosos. Cuando detienen al primero, que no era el protagonista, cuando detienen al primero, él cuando está siendo detenido dice algunas cosas. Él habla, dice, no, peguen a ese otro que yo no fui, yo solo lo llevé en el taxi, tal cosa, ¿verdad? Y él dice cosas que claramente después en la indagatoria no señala. Esas manifestaciones, digamos, de momento, sin abogado frente a los agentes del OIJ, en momentos de la detención, eso sirve, es un indicio, pero no una prueba. ¿Qué pasa con esas declaraciones, con esas manifestaciones de momento, Gerardo? Sí, claro, no, está bien, Randall, desde el 98, eso fue punto de discusión en reuniones de jefes con fiscales, de qué pasaba con eso, que no había abogado defensor y el tipo declaraba, pero tampoco un investigador, si el tipo empieza a hablar y le dice, no, es que yo le quiero decir cosas, y no le va a poner la mano en la boca y decirle, no hable, no, el investigador escucha. Podría ser que dentro de esa información que da, haya algún indicio para localizar alguna evidencia y se localiza y se le da el procedimiento necesario, ¿verdad? Se lleva al juez, se le comunica al fiscal y se hace la diligencia y eso puede servir en un juicio, claro. Sirve en el juicio, pero no es la manifestación. Es más una manifestación espontánea de un sospechoso siendo Exacto. detenido, que sirve Hay, de hay, indicio para buscar prueba, pero no como una prueba determinante, como si fuera una declaración. no, sirve como indicio para ubicar pruebas. Ese instante es un instante operativo del cual no está la dirección funcional, porque es una operación policial, ¿verdad? Es una responsabilidad del OIJ, entonces lo hace y si en ese proceso dice algo ahí, ok, ahí lo dijo, y si el investigador es bueno, entonces va a seguir ese indicio para ver que si lo lleva alguna evidencia que sea de importancia ya para la investigación. Don Gerardo, en las actas en las órdenes, perdón, de allanamiento, que normalmente solicita, normalmente no, perdón, tiene que ser solicitada por un fiscal, autorizada por un juez. Normalmente dice, vamos a llenar la oficina de Randall Rivera. Prueba a recabar, una, la computadora del trabajo, dos, el vaso, la taza de café que usa todos los días, tres, el mouse que usa para hacer matices, cuatro, los sacos que estén en la oficina y cinco, dice cualquier otro elemento de interés. ¿Quién define los elementos de interés? Es decir, el día que allanaron la casa del sospechoso en Cartago, de este sospechoso del caso de Cambridge, ¿quién define? Hey, suave, aquí hay una cosa que puede ser importante. Es el agente del OIJ, es él o la fiscal, es el juez que está ahí. ¿Quién lo define, don Gerardo? Ok, el interés es ascendente, lo puede definir en un primer instante el investigador que le tiene que comunicar al fiscal porque lleva la dirección funcional, ahí hay dirección funcional, y el fiscal le comunica al juez y el juez el que tiene la potestad de ordenar porque es el que libra la orden de allanamiento. Pero es un punto importante, hemos tenido mucha experiencia en eso que más, la orden de allanamiento tiene que ir un listado de todos los objetos que se piensan decomisar o que se van a buscar y decomisar. Pero si aparece ahí cualquier otro elemento que sea de importancia de acuerdo al interés del investigador y el interés del fiscal, ahí se le comunica al juez de una vez y el juez tiene la potestad de autorizarlo.
Bueno, pero tiene razón usted de que el nuevo Código Procesal Penal, bueno, nuevo digo yo, pero desde el del 98, le restó, digamos, muchísimo manejo y protagonismo en la investigación a los agentes del OIJ, dejándole todo el Sí, peso al fiscal. sí, claro. El funcionamiento ahora de, vamos a ver, de la policía judicial es más engorroso, más difícil. Y hay algunas veces que puede ocurrir algo, ¿verdad? A mí me pasó con un asesino en serie allá en Guásimo de Limón, en que yo llegué con los muchachos ahí, le dije a uno que le tomara una foto a un cadáver precisamente de una niña, a un cabello que había en el estómago, y de ahí una persona llegó y dice, no, no le tomen fotos. Le digo, pero disculpe, ¿quién usted me dice? Yo soy el fiscal. Yo, pero que hay que ubicar, eso es importante. No, no, aquí el que manda soy yo. Eso, cuando le decía que después del 98 nos reuníamos con los fiscales para definir esa situación en el campo, sí, fue difícil. Es más, de hecho, le digo que hubo confrontaciones de jefes del OIJ con fiscales, ¿verdad? Y hubo acusaciones también. Lo que hay que buscar es el uso adecuado del poder por parte del fiscal con los policías, ¿verdad? Los policías tienen, ya le digo, esa expertise, tienen ese perfil que no tienen otros funcionarios judiciales ni mucha gente. Entonces, esa comprensión de la capacidad específica es sumamente importante por parte del Ministerio Público y hay muchos que ya han ido madurando en ese pensamiento. Bueno, pero los fiscales no son criminólogos. Es una de las cosas que a mí a veces me preocupa de esto. Los fiscales son abogados, muy buenos abogados, por cierto. Es decir, pueden tomar decisiones respecto a la legalidad de una situación. A mí a veces lo que extraño es si las decisiones en materia de criminología son las adecuadas, porque los fiscales no son criminólogos, don Gerardo. Sí, tal vez ahí, Randall, para aclarar un poquito, podría ser que sean criminólogos. El problema es que son los investigadores criminales. Es que el perfil del investigador criminal es distinto al perfil de un criminólogo y es distinto al perfil de un criminalista. El investigador criminal, ya le digo, tiene ese perfil. Es un tipo que se puede desenvolver en distintos campos de buena condición física, de pensamiento reflexivo, de reacciones inmediatas y ese sexto sentido para, por ejemplo, en una búsqueda, definir ese detalle chiquitito que otra persona no lo tiene, la persona normal. Los criminólogos son sumamente importantes en este momento, pero en otra área de analizar las corrientes criminológicas, qué es lo que está pasando, hacer recomendaciones, y de hecho deberían de haber criminólogos en distintas instituciones. Pero el investigador criminal sí es un ser totalmente aparte, ¿verdad? Es un perfil totalmente distinto. Y es difícil porque los filtros son distintos que un fiscal, a menos que haya sido investigador criminal, tenga ese perfil. Pero la idea, Randall, es que, vamos a ver, que los fiscales tengan ese conocimiento, esa capacidad de aceptación y coordinar con los agentes del OIJ, que ya se está haciendo en muchas delegaciones e incluso en el mismo OIJ. Don Gerardo, permítame hacer una pausa. Regresamos, Sí, nos quedan 8 minutos nada más de programa. no te Recuerde que preocupes. yo siempre le pido al invitado que escoja la canción o las canciones con las que quiere cerrar el programa. Bueno, no, las canciones no. La canción, solo una nos da chance. Vamos a la pausa y regresamos con don Gerardo Castaño. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. Don Gerardo Castañ nos acompaña. Una vez que usted no encuentra nada donde lo definió, o sea, que se barrió todo el sector posible, don Gerardo, ¿qué hace uno? Digo, es que se agota completamente. Aquí hemos tenido cuatro casos de menores que nunca aparecieron los menores. ¿Qué hace uno cuando ya agota
no la investigación, sino el barrido, la ubicación física de encontrar a Gabriel, por ejemplo, donde suponíamos que estaba. Sí, bueno, esos vamos a ver, son frentes de investigación, ¿verdad? Uno sería operacional totalmente en sectores abiertos, en potreros, en cañales, y de ahí puede suceder cualquier cosa. Ya le comenté lo que es la antropofagia cadavérica, que perfectamente en esos lugares hay coyotes y mapaches o pilotes que hacen un daño terrible, pero no siempre van a haber indicios ni siempre se va a encontrar algún elemento. Sin embargo, le comento que ya hay jurisprudencia, o sea, hay casos en que ha ocurrido sentencia condenatoria sin que haya aparecido cadáver en casos de homicidio. No necesariamente es esto, ¿verdad? Puede ser que la niña esté en otro lugar, que esté bien de salud, pero esos son otros frentes de investigación. Entonces, la investigación no se paraliza nunca. El investigador, ese es otro perfil del investigador criminal, siempre va a estar atento a indicios, a datos, a circunstancias, aunque haya pasado tiempo, ¿verdad? Hay casos que han durado 1 año, 2 años y se han resuelto, ¿verdad? Don Gerardo, y cuando se agotan, como hoy, que se agota y que las autoridades judiciales plantean un replanteamiento, ¿qué se hace? ¿Van todos a respirar un ratito? ¿Se reúnen? ¿Qué es lo que pasa? Sí, vamos a ver, por ejemplo, en negociación de rehenes, hay una práctica que debe hacer siempre, un caso de una negociación de rehenes, puede terminar, no sé, 2 de la mañana, pero a las 2 de la mañana todo el mundo está en la oficina analizando todo lo que ocurrió. Entonces se confirman procedimientos y se corrigen otros que no fueron bien llevados. En estos casos de este tipo de investigación, hay un sacrificio también, un sacrificio de la familia, hay un sacrificio de distracción de los investigadores que no les están dando todo lo que ellos deberían de tener. Muchos tienen que comprar su equipo y entonces la jefatura, en ese caso, los cita y empiezan a analizar todas las situaciones, los detalles que se dieron, y desde ahí salen otro tipo de estructura para la investigación. Y es muy importante, Randall, eso, es muy importante. Don Gerardo, en este caso en particular, uno ve digamos, la llegada de un montón de voluntarios a las búsquedas, por ejemplo. En Estados Unidos, cuando hay búsquedas de personas desaparecidas, uno ve un orden muy específico. Cada grupo va con un policía, nadie puede tocar nada. Aquí se me antoja un poco desordenado. A veces preferiría que no haya voluntarios y que solo los cuerpos especializados hagan la búsqueda. ¿Cuánto le complica a las autoridades, a la policía judicial, la suma de voluntarios, don Gerardo, donde también puede haber personas infiltradas? Sí, claro, no, en eso sí está bien, coincido, Randall. Es importante que haya control sobre la gente que está buscando, porque ya le dije al principio lo que era la observación y lo que es la visión. Mucha gente que no tiene la experticia llega a ver qué ve, valga la redundancia. Pero el investigador criminal lo que hace es observar de acuerdo a la definición que le di antes, que es sumamente difícil, es distinto totalmente, y ahí sí debe haber un control. Yo por lo menos le hablo de lo que yo vi, yo fui el sábado, de lo que vi el sábado, y estuve con suficiente tiempo, estuve conversando con algunos compañeros, con unos señores de la Cruz Roja, y sí había bastante orden, Randall, y eso es importante, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado con gente que llegue, como dicen, suelta ahí, a ver, esa gente sí hay que controlarla porque perfectamente podrían haber infiltrados de amigos o gente interesada en que eso no concluya con éxito, ¿verdad? Es que imagínese que yo sepa que dejé un indicio expuesto. De ahí me suma la búsqueda para ir a esconder lo que dejé ahí. Claro, sí, sí, sí. Sí, Eh, perfectamente, y tienes razón, debe haber un control total
sobre todas las operaciones, y no solo en esas, sino todas las operaciones que haga la policía. Cuando uno hace búsquedas en terrenos tan extensos, don Gerardo, ¿cómo se hace? ¿Se divide en cuadrantes para saber que ya se pasó por todos los cuadrantes, para entender que en ese sector no hay nada y ya no se vuelve a buscar encima porque ya se pasó 1000 veces por ahí? ¿Cómo se organizan esas búsquedas? Sí, hay una técnica que también es muy delicada, que es la técnica lineal de búsqueda. Se ponen un grupo de oficiales a lo largo que deberían de estar a 1 metro al alcance de una mano, con el hombro del que sigue, por ejemplo, a la izquierda, y tener ese control, y todos deben de avanzar de manera uniforme. El que detecte algo levanta la mano y ahí nadie sigue hasta que se verifique. Muchas veces se hace hasta un punto y se regresa por el mismo punto para no dejar pasar ninguna posibilidad. Y esto también es importante porque si van a utilizar la observación, podría ser que ahí duren todo el día, ¿verdad? No sé, para hacer una búsqueda en 50 metros lineales pueden ser que duren 1 hora, hora y media, porque es que es pasito a pasito. Y mucha gente no conoce esto, incluso algunos cuerpos de socorro no están entrenados para esto. Entonces, si ahí puede haber una falla. Si el mando se lo dan a un cuerpo de socorro, no es culpa de ellos, porque ellos no tienen esa experticia, es buscar indicios. Y la observación también se desarrolla con práctica. Pero sí hay que tener control en el sitio. Generalmente, por la pregunta, Randall, ese sistema de línea es la más utilizada. Por lo menos lo utilizamos cuando fundé la unidad táctica, la OIJ, lo que es ahora el CER. Uno de los primeros casos fue ahí por el túnel Surquí, unos guindos, y había una planicie, y ahí utilizamos ese tipo de sistema para buscar que son sitios escabrosos, ¿verdad? Sí, bueno, ojalá. Hoy se ha planteado, don Gerardo, que la búsqueda se desplaza al aire por drones y el servicio de vigilancia aérea. Siendo un bebé tan pequeñito, ¿qué es lo que nos permite una búsqueda aérea? Le doy mi opinión personal. En este caso, no hay me podría animar a asegurar que no hay ningún tipo de resultado. O sea, es que ya ni siquiera tenemos, si fuera ese el caso, ni siquiera podríamos pensar en un cadáver. O sea, la antropofagia cadavérica deshace todo. Y desde un dron o un avión o un helicóptero es difícil, podrán tener mucha buena intención, pero es desperdiciar recursos. Hay algo que sí se puede hacer. Los opilotes principalmente funcionan con las corrientes de aire caliente. Las corrientes de aire caliente son más livianas que el aire frío, entonces se elevan a grandes alturas. Por eso muchas veces uno ve un sopilote en el fondo del cielo azul, ve un sopilote ahí volando, y ahí empiezan a volar. Esas corrientes de aire llevan la putrefacción, el olor, hasta esas alturas, y el sopilote los detecta y empiezan a volar en círculo descendente, y llegan a un punto que eso sí se podría estar controlando en algunos lugares. Si hay concentración de sopilotes, podría ser bueno, podría ser, sí, de que ahí haya un cadáver y haya necesidad de analizarlo, y si es escabroso, pues sí podría servir el helicóptero para que bajen con cuerdas algunos oficiales. Don Gerardo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y ha estado muy interesante. No, más bien le agradezco, Randall, porque sí era importante que los ciudadanos conocieran algunos detalles que ellos no lo conocen y quieren que las cosas se hagan de una manera, pero sería ir contra la ley. El que va contra la ley es un delincuente, ¿verdad? Entonces, no, mejor aclarar las cosas. Don Gerardo, muchas gracias. ¿Con qué canción le gustaría despedirse? Vamos a ver, hay una que se llama Sacrificio De Elton John. sí. ¿Por qué esa canción, no era? No sé, hay uno aquí en la policía efectivamente hace mucho sacrificio para las familias. De hecho, le mando un saludo a todas las familias de los investigadores, y vale la pena tomarlas en cuenta, aunque sea de una manera sencilla como esta.
será Sir Elton John el que despida Matices con Sacrificio. Don Gerard, muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias a usted, Randall, muchas gracias. Que esté muy bien, don Gerardo Castain. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Matices. Feliz tarde, hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.